Bueno, vamos a mirar a Piscis. Piscis del zodiaco inician el lunes 15 de junio con una luna nueva, renovada, en la casa 4, piso, el hogar. El hogar, la seguridad. Qué interesante para Piscis tener una luna nueva allí que le permita plantar unas ideas mentales, unas ideas distintas acerca del pasado, acerca de lo que ustedes han vivido y sobre todo de lo que significa la casa 4, es decir, su seguridad emocional. Cuando la luna está en la casa 4 es muy benéfico para Piscis porque es muy conocido, es un terreno que para la luna dice, aquí conozco y sé de qué viene, de ahí se nutre la luna. Ahora está siendo fecundada por el sol y esto es lo que da la famosa frase de luna nueva, que en Géminis no es otra cosa más que plantar una semilla que brinde una seguridad más genuina, sol y luna, de manera emocional interna y dejar menos en el afuera. Ese es un mensaje lindo, tratándose de que la luna y el sol vienen muy huracanados, ¿no? Vienen muy eléctricos por el tema de Urano, que también está haciendo una plantación o un ofrecimiento distinto a la casa 4. Ahí va Marte también, próximo a hacer una conjunción con Urano que va a estar marcando un antes y un después para Pisces, ya no solamente por los eclipses, sino que pide como mucho movimiento y mucha acción de piso, piso incluso terrenal, piso de vida, piso de finanzas, piso de muchas cosas. Ustedes saben que esa es un área muy sensible de nuestra vida. Ahí es donde termina la noche, ahí es donde termina el día, incluso ahí es donde termina hasta nuestra vida o nuestro ciclo humano, en la casa 4. Al polvo volveremos. Entonces es una luna nueva también que invita como a hacer más énfasis en estos asuntos de seguridad emocional sin dejar de lado, claramente, que uno de los aspectos más favorables que van a tener ustedes también es la entrada de Venus en la casa 6. Un Venus en la casa 6 invita mucho al trabajo de aprecio, al trabajo de autoestima y al trabajo de cambios y cotidianidades que ustedes puedan hacer para sentirme mejor. Venus en Leo en la casa 6, ¿cómo hago esto para sentirme mejor? ¿Cómo también, por qué no decirlo, me resuena con algo por allí de cambiar rutinas, sí, típico de la casa 6, unas rutinas que sean como más leoninas o más Venus en Leo y que me llenen más de autenticidad acerca de lo que quiero hacer. Ahí hay bastante que ustedes pueden aprovechar, sin dejar de lado que Quirón está próximo a ingresar o va a ingresar este viernes 19 de junio a Tauro y eso toca que activa la casa 3. Algunas viejas heridas que quizás se están replicando en el presente, que si no se trabaja o no se le da Quirón, cuando digo no se le da Quirón me refiero terapia, si no se le da terapia a la casa 3, pues entonces llega Quirón con Tauro a mostrar más lo que hace falta o lo que no se ha hecho y a dejarle ver poco a Piscis lo que sí ha logrado. Aquí también hay que negociar esos puntos, ¿no, Piscis? Hay que hacerlo como más énfasis. Creo que es importante también en esta temporada y lo que ha sido Neptuno y lo que ha sido la transformación de los nodos para ustedes, tener mucho énfasis en el tema mental, que es lo que pide Urano, sobre todo, porque déjate la luna nueva. La luna nueva es el lunes y pasa la semana y hace su ciclo de 6 meses, pero Urano está ahí y se va a quedar ahí 7 años. Entonces creo que Urano está pidiendo una camisa distinta eh, para la talla que ustedes tienen ahora. Creo que hay que hacer una medición, hay que hacer unos trazos distintos que permita manejar la energía diferente. ¿Qué puede llegar a ser relativamente retador? ¿Qué puede ser retador para Piscis? Claro, si Venus, analizándolo desde acá, Venus ingresa a Leo a la casa 6, se opone a Plutón que ya está de pleno retrógrado en la casa 12, y ahí 6 y 12 son como las enfermedades o las dolencias, que a veces no tienen que ser enfermedades graves, pero sí dolencias o temas que no logro entender. Todo lo que toque la 12, de una u otra forma, va a ser activado por algo que esté pasando en la 6. Interesante también que ustedes puedan hacer como esas reflexiones de qué es lo que invita a la luna nueva en ese eje emocional y de adultez, quizás un poquito decirlo, ¿no? Ahí Saturno los tiene siendo como muy austeros también, en cierta medida como que trabajar prioridades, ¿no? Siempre que tenemos a Saturno en la casa 2 pues nos va a hablar de
prioridades, cómo priorizamos nuestras finanzas, nuestro mundo económico y cómo también vamos diciendo qué sí va, qué no va y con la urgencia de lo que se requiere hoy. Es quizás lo que puede colocar Marte. Muy bien, mensajes para los 12 signos, mensajes para los 12 signos a partir de este lunes 15 hasta el domingo 21, de estar viendo todo el zodiaco a ver cómo se acomodan las energías. Pues un abrazo para todos ustedes, nos vemos en clase de membresía ahora a las 10 de la mañana